¿Qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más. Me da mucho gusto recibir a la maestra María Elena Romero, docente de la Universidad para Adultos de la UAP, donde imparte los cursos Cosmovisión, Ciencia y Religión en el mundo mesoamericano y el desarrollo del arte en los horizontes culturales de Mesoamérica. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal, Mónica? Gusto en saludarte de nuevo. La muerte es un tema no solo recurrente, sino muy importante en la cosmogonía de prácticamente todas las culturas del mundo. Así que para empezar le pediría nos explicara cuál era el concepto mesoamericano sobre la muerte. Bueno, en primer lugar, la concepción en general del universo son, digamos, 7 puntos cardinales. Es decir, los 4 que conocemos, norte, sur, este, oeste. El centro es el 5.º punto, es el más importante, si no, no hay punto de referencia. Pero obviamente también está el arriba y el abajo, los cielos y la tierra. Entonces, en esta concepción, como te das cuenta, en tercera dimensión, porque si decimos los 4 puntos cardinales, es como si estuvieras hablando en 2 dimensiones. Ahí es donde va a entrar esta concepción de las regiones de los muertos, las regiones de los dioses, las regiones de los vivos, ¿no? Entonces, si hablamos de los planos, por ejemplo, vertical, como decíamos la vez pasada, entonces son las raíces, es la madre tierra, es como si fuera el gran útero de la madre tierra, ese sería el plano inferior. La superficie es la tierra donde vivimos los seres vivos, y luego todo el terreno de los cielos, que sería el terreno divino de los astros, de las esencias que no tienen cuerpo, por así decirlo. Ahora, en el plano horizontal tenemos norte, sur, este, oeste, y ahí es muy importante considerar cómo va a morir la persona. Depende de cómo mueres, es al lugar a donde vas. No es de que si te portaste bien y te portaste mal. No sé. La cosa es, si yo muero, por ejemplo, a través de algún fenómeno relacionado al agua, como tú sabes, el dios de la lluvia es Tlaloc. Entonces ellos pensaban, bueno, quiere decir que Tlaloc como que lo está jalando, me está dando una señal de que lo eligió. Entonces esas personas se iban al Tlalocan, que está hacia el este. Si nos vamos al otro punto cardinal, al oeste, por donde se pone el sol, entonces ese es el lugar de las mujeres que mueren en el primer parto. Esto es muy importante porque acuérdate que el sol es, digamos, donativo como Huitzilopochtli ya para los mexicas, pero el sol nace, es decir, es parido por la tierra en el este y es tragado por la tierra en el oeste. Entonces, son las mujeres las que le van a ayudar al sol a entrar precisamente al terreno de la oscuridad. Por otro lado, por ejemplo, si eras un guerrero que morías en batalla, tú te ibas al sur. El sur era la región de Huitzilopochtli, ¿sí? Y Huitzilopochtli, además de ser el sol, es la guerra, es el dios de la guerra. Entonces, ellos se iban ahí victoriosos. Después de 80 días, ellos consideraban que su alma se fundía de nuevo con el sol. O sea, se convertían en el sol mismo, su energía como que era chupada por el sol. Por eso, pues al morir era como un honor, me voy a convertir en el sol mismo, en Huitzilopochtli. Y esto es, como te digo, al sur. Sin embargo, también en el sur hay otra región muy interesante que se llama Chichihuacuauco. Ahí iban los bebés que morían en época de lactancia. Ahí se consideraba que había como una especie de un árbol mágico que daba unos guajes, unos frutos que producían leche. Y entonces los bebitos podían seguir succionando leche de ese árbol. Ese también está en el sur. Y todos los demás, es decir, si no mueres ahogado por el agua o en el parto o la guerra o no eras bebé, todos los demás
se van al norte, que es al Mictlán. Y ahí en el Mictlán, pues hay toda una serie de etapas, que si quieres ahorita vamos a ver qué implica, porque son una serie de pasos, son 9 pasos para llegar hasta ahí. Esa es un poquito la concepción, ¿no? ¿Y cuál era la importancia que daban a los planos del universo en esta concepción ritual del mundo? Todo absolutamente va a estar concebido dentro de este plano, ¿sí? Como veíamos, es la Tierra, digamos los inframundos, que sería realmente las entrañas de la Madre Tierra, el útero de la Madre Tierra. Luego la superficie y luego los cielos. Y esto está simbolizado con el árbol como axis mundi. Para los mayas, por ejemplo, pues es la ceiba sagrada, porque al ser un árbol tan majestuoso, entonces pues las raíces se hunden en la tierra, el tronco pasa por la superficie y luego se eleva hacia los cielos. Entonces, el simbolismo del árbol es los 3 planos, por eso lo que veíamos de la relación con los altares. Y por otro lado, porque el árbol me da fruto, yo recibo, digamos, las ofrendas de la Madre Tierra a partir de los frutos. En otras regiones donde no hay ceibas, por ejemplo, pues el caso de los mexicas, fue el nopal, fíjate qué interesante. La cosa es que sea un árbol, puede ser un huizache, un nopal, lo que sea, pero es un eje del mundo que me va a unir a los inframundos. También es importante decir inframundos, porque cuando llegaron los españoles dijeron, son los infiernos, ¿no? Y es un concepto muy distinto. Sí es cierto que hay pruebas difíciles, pero no es un castigo. Todo esto en realidad lo que está concibiendo es la trayectoria del Sol. Es decir, el Sol de que naces parido por la Tierra, sale de los inframundos, recorre su camino, ese camino que recorre hasta mediodía, ahí le van a ayudar los guerreros muertos en batalla, del cenit, digamos de las 12 del día hasta el atardecer, le ayudan las mujeres que murieron en el primer parto, le entregan el sol al Mictlán y el sol tiene que luchar en la oscuridad para volver a ser parido de nuevo. O sea, todo, absolutamente todo tiene que ver con esos 3 planos. En muchas tumbas prehispánicas se han encontrado entierros en los que se utilizan ciertos materiales característicos. Puedo citar el jade, el cinabrio. ¿Qué simbolismo tenían estos materiales? Súper importante el jade. El jade, como sabemos, pues es una piedra verde. Y el verde, pues es obvio, nos va a hablar de la naturaleza, ¿no? También el jade puede ser símbolo del agua. De hecho, por ejemplo, la diosa de las aguas de la tierra, de los manantiales de la tierra, era para los mexicas Chalchiutlicue, que quiere decir la de la falda de jade. Entonces, el jade es el símbolo de la vida, en pocas palabras. Agua y vegetación, ¿qué más símbolo de la vida? Entonces es grande. Por ejemplo, en las grandes tumbas que encontramos, por ejemplo, en la de Pacal, que fue todo un evento, ¿verdad? Ahí de todo esto, ajuar de la máscara, brazaletes, orejeras, anillos, un montón de objetos de jade, lo que están diciendo es, tú vas a volver a vivir. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Incluso aunque fuera la tumba más pobre, por lo menos una cuenta de jade se depositaba abajo de la lengua, otra vez con esa idea de que es como la semilla del maíz, digamos, que va a volver a renacer y todo se va a volver a cubrir de verde. Entonces el jade es vida y sí está relacionado profundamente a los ritos mortuorios, porque volvemos a lo mismo, muerte es vida, vida es muerte, ¿no? Por otro lado, el cinabrio es un mineral que es sulfuro de mercurio, altamente tóxico, pero acostumbraban en los entierros cubrir el cadáver con esta sustancia como una especie de embalsamamiento, sin que fuera así, obviamente, tan especializado el embalsamamiento como en el caso de otras culturas, como en Egipto, pero sí como preservar el cuerpo de mejor manera. Entonces, a veces encontramos no nada más
cadáver y la tumba llena de cinabrio, sino, por ejemplo, en el caso incluso de Monte Albán, todas las paredes y los objetos y las ollas y todas las ofrendas repletas de cinabrio, todo en este tono rojizo, rosa, mexicano. Entonces es eso, el rojo por otro lado pues es símbolo también de la energía, si te das cuenta son los dos colores complementarios, ¿no? O sea, el rojo y el verde, ¿no? Uno es la regeneración de la vida y otro es la ofrenda de la sangre, ¿no? Maestra, ¿a todos los muertos los enterraban o también había cremaciones? Por ejemplo, las personas que iban al Tlalocan, es decir, las que morían por algún fenómeno relativo al agua, esas eran enterradas, porque van precisamente al lugar de la abundancia de Tlaloc. Los grandes gobernantes, por ejemplo, eran cremados, ¿sí? Igual que los guerreros. Toani tenía que distinguirse por ser un gran guerrero y también tenía pues ciertas dotes, digamos, de sacerdocio, tenía un amplio conocimiento de la religión. Entonces, en este caso lo que importaba era como liberar esa esencia más rápido para que ascendiera precisamente al sol. Y se hacían unos bultos, antes de cremar a las personas, se hacían unos bultos que se llaman bultos mortuorios, en los cuales se ponía en posición fetal, se le cubría, digamos, se le envolvía con un petate, luego se amarraba bien, y este bulto era cremado. Lo que quedaba, digamos, los restos obviamente pues no son altas temperaturas, entonces pues todavía hay restos ahí, se ponían en una urna, y la urna entonces sí ya era depositada pues en algún lugar sagrado, o ya fuera a los pies del Teocalli o en algún lugar importante. Por cierto, por ejemplo, la calzada de los muertos, que nosotros conocemos como la calzada de los muertos en Teotihuacán, así la bautizaron los mexicas, porque se encontraron bultos mortuorios a todo lo largo de la calzada. Entonces, esas son, digamos, como que las dos modalidades. También es algo muy interesante como en el lenguaje coloquial actual, por ejemplo, del México de hoy, todavía tenemos muchas reminiscencias de eso. Por ejemplo, hablando del bulto mortuorio y del petate, todavía decimos ya se petateó alguien cuando, pues cuando ya se murió, ¿no? Por la remembranza del petate. También solemos decir, te asustas con el petate del muerto. Así es, exactamente, sí, al momento que le empieza uno a rascar al vocabulario que usamos, dices, wow, ¿desde dónde viene esto, no? Por eso es tan importante conocer nuestra cultura, conocer la cosmovisión de los pueblos originarios de donde venimos, que si bien los mexicanos somos resultado de una mezcla, de un mestizaje que también nos enriquece, al final nos damos cuenta de que de alguna manera todas las culturas en el mundo confluyen en puntos en común. Así es. Hablaba usted al principio acerca de estos inframundos. No infiernos ciertamente, pero que se encontraban muy presentes en la concepción que tenían estos pueblos sobre la muerte. ¿Cuántos inframundos había para ellos y cómo eran? Ok, esto tiene que ver con esta idea de los tres planos, es decir, hay 9 inframundos, una tierra y 13 cielos. Entonces, el camino, digamos, de entrada al inframundo, a la madre tierra, va a tener 9 etapas, 9 pruebas que el alma del muerto tiene que superar, y esa trayectoria de los 9 inframundos tarda 4 años exactamente. Los números son muy importantes. Todo tiene un simbolismo de los ciclos de la naturaleza, de los calendarios, de la astronomía, que bueno, ese es otro tema muy importante, pero bueno, son 9 inframundos. Lo primero que se hace es cruzar, es decir, en cuanto uno entra a la tierra, es como si uno entrara a una cueva, y ahí va a encontrar un río subterráneo, y ahí está un perrito, esperando, que por eso era el entierro de los perritos.
junto con el muerto, el Xoloitzcuintli. Entonces, yo tengo que cruzar ese río, pero quien me va a ayudar a cruzar es el perrito. Entonces, el muerto se dice que literalmente se montaba en el perrito y el perrito es el que le pataleaba para cruzarlo al otro lado y ya poder empezar su descenso. El segundo inframundo son cerros que están chocando entre sí. Y entonces, pues, el muerto tiene que calcular perfectamente el tiempo para pasar en medio de los cerros y que no lo apachurren. Claro que esta es una metáfora, porque pues ya está muerto, ya no se puede morir otra vez, pero es como un sentido de que te tienes que desapegar de la idea de que sigues vivo, ya no estás vivo, ¿sí? O sea, ya. El tercer inframundo es un cerro lleno de navajas de obsidiana, de puntas de obsidiana muy filosas, e igual, el pobre muerto tiene que ir sorteando ahí para no cortarse, ¿no? El cuarto inframundo es un viento tan frío, que dicen que era como si cortara como las navajas de obsidiana. Aquí es el frío, digamos, el reto a pasar, ¿no? El quinto inframundo es un lugar donde igual hay un viento, pero aquí es la intensidad del viento lo que va a contar. El viento es tan fuerte que los cuerpos dicen que flotaban como banderas y casi el muerto tenía que agarrarse de lo primero que encontraba para que no se lo llevara el viento y entonces su cuerpo flotaba como banderas. Algo interesante es pensar que el inframundo es como si fuera otra superficie de la Tierra, pero dentro. Entonces, por eso dicen, se agarra de un árbol o algo así. Uno se lo tiene que imaginar adentro, ¿no? Otro inframundo, el que sigue, el sexto, es un lugar donde están flechando. No se sabe quién, pero pasan y pasan y pasan y pasan flechas. Igual el muerto ahí tiene que estar sorteándolas. El séptimo inframundo es un lugar donde hay bestias, en particular jaguares, que van a devorar el corazón humano. El octavo inframundo es un lugar donde hay una niebla tan espesa, que ellos decían ennegrece el camino. Yo ya no veo más allá, ya no logro ver más allá. Y por fin, el noveno inframundo, ahí es donde uno encuentra la paz y se llama la mansión del silencio. Es el lugar del eterno reposo. O sea, todas esas pruebas tan terribles que pasé, como que aquí ya llego a mi sitio, ya me reencuentro realmente, me asumo como, digamos, como la esencia que soy. Simplemente dejé mi cuerpo, pero ya estoy en absoluto reposo eterno y en silencio, que es también como una metáfora muy bonita, ¿no? En el silencio se encuentra la paz, ¿no? En fin. Vemos entonces que también en el camino del inframundo se realiza un viaje del héroe. Así es el viaje del héroe, tú lo has dicho, es un viaje iniciático. Maestra María Elena Romero, como siempre es un gusto hablar con usted, todos los temas son interesantes y no será la última vez que nos encontremos. Gracias, Mónica, y muchas gracias a la Universidad para Adultos. Realmente yo estoy encantada dando clases. Ahí es una delicia convivir con los alumnos y tener una oportunidad de compartir toda esta belleza de nuestra sabiduría ancestral, ¿no? Efectivamente, así que todas las personas interesadas en tomar cursos con la maestra Romero, pues ya saben, aquí abajito vamos a dejar enlaces y aquí mismo en la Universidad para Adultos tenemos el gusto de tenerla como docente. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.